Bueno, yo quiero saber lo que está pasando en Argentina. Estamos aquí con Andrei Sevin, un politólogo. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por venir a nuestro país a tratar de entender nuestra dificultosa situación. Exactamente. Por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando? Porque me parece que de toda manera Mauricio Macri recuperó mucho de los votos que había perdido en los PASOs. Sí, a ver, lo que vimos fue un cambio muy radical en la campaña a partir de las PASO, lo cual permitió acortar la brecha de una manera de la cual ninguna de las encuestadoras lo esperaba. También es importante destacar que ninguna de las encuestadoras esperaba el resultado de las PASO tampoco, lo cual cuestiona un poco la efectividad de estos métodos para medir la opinión pública en torno a los candidatos. Pero sí hemos visto un cambio radical en la campaña y cómo posicionarse dentro del nuevo mapa político, lo cual le estaría permitiendo a Macri realmente tener las chances de consolidar una oposición. O sea, ese 40 puntos porcentuales que obtuvo durante la elección presidencial, cortando la brecha de unas esperadas 15 a 20 a 8, realmente permite ir consolidando este espacio de oposición y le permite una capacidad de maniobra muy importante del legislativo, lo cual también lo vuelve importante no solo en términos de la oposición, sino también en términos del vínculo que el presidente electo Alberto Fernández puede llegar a tener con este sector el día de mañana cuando necesite avanzar con diferentes legislaciones. A lo mejor la mía es una percepción equivocada, pero mucha gente, sobre todo en Buenos Aires, que no votó para Alberto Fernández, dijo es mejor así porque en caso de derrota de Fernández, aquí hubiera sido la guerra. Había muchos rumores y habían razones para preocuparse en torno a la inestabilidad que podría surgir en caso de que Alberto Fernández no hubiese sido electo, o incluso que se hubiese llegado a un balotaje en esa primera instancia, ¿no? Y que estaríamos ahora en proceso de esperar la segunda vuelta. Las razones son múltiples. Uno, por un lado, de que hay un historial de inestabilidad en el país. Estamos en medio de una situación compleja en términos de una crisis profunda económica que no ha llevado a una implosión social, que en el pasado eso ha sido la norma en Argentina. Este tipo de crisis derivan en implosiones sociales. Estamos rodeados en un vecindario que está muy inestable. O sea, estamos viendo protestas en Bolivia, en Ecuador, en Chile. Entonces, habían elementos para pensar de que capaz se podía contagiar la situación con los países vecinos en torno a la inestabilidad. Los rumores también surgían por el hecho de que capaz el sector cercano a Alberto Fernández no iba a estar dispuesto a aceptar una victoria o una derrota en el balotaje, de que efectivamente podrían haber grupos que buscarían promover la inestabilidad. Era un escenario complejo, pero que estamos seguros de que efectivamente se iba a dar esa situación de violencia e inestabilidad, tampoco podemos estar. A nivel económico, quiero decir, afuera no se entiende cómo es posible que los argentinos o el sistema país Argentina no entienda que tiene que pagar una deuda al Fondo Monetario, que no es una ONG. Aquí la gente entiende, Macri cambió la manera de pensar de la gente o no. Creo que hubo un sector de la población argentina que entendió el mensaje que trataba de transmitir Macri en términos de las medidas que hay que tomar para realmente sentar las bases y crecer a futuro, ¿no? En términos de la deuda, también creo que buena parte de los argentinos entienden que la deuda se tiene que pagar. Hay un sector capaz un poco más radicalizado dentro de lo que será el próximo oficialismo, más vinculado al kirchnerismo o sectores de la izquierda, que consideran que este tipo de deudas son ilegítimas, de que no se tendrían que pagar porque se pagan a costo del bienestar de la población general. Pero no creo que sea el perfil específicamente de Alberto Fernández, creo que buena parte de la población entiende de que la deuda ha sido contraída, se ha contraído en buena parte para ir generando las condiciones necesarias para ese crecimiento a futuro. El problema es que en buena parte todavía faltan muchos pasos a darse para poder estabilizar la economía del país y para realmente sentar esas bases, ¿no? Alberto Fernández tiene el peso político, es decir, tiene los diputados para imponer su propia política frente al kirchnerismo, según usted. No tiene los diputados, pero sí es lo suficientemente pragmático y hay muchos elementos que nos deben entender de que puede llegar a expresar este pragmatismo,
va a saber dialogar bien con la oposición para avanzar con una agenda que continúe con el proceso de reforma económica necesario para terminar de consolidar estas bases, ¿no? Efectivamente, si vemos una situación en la cual él mismo se está confrontando con el kirchnerismo, lo que parece que va a ser probable y que ya se está dando en diferentes instancias, él va a tener a su favor probablemente un gabinete nacional que esté conformado por la gente más cercana a él o más de su confianza. Va a tener a los gobernadores probablemente a sus lados, algunos de los intendentes de la provincia de Buenos Aires, y el kirchnerismo va a tener sus puntos más fuertes tanto en el legislativo, donde sí tiene más diputados de los que entraron por el Frente de Todos, son kirchneristas, y van a tener la estructura del ejecutivo de la provincia de Buenos Aires. Entonces, el día de mañana Alberto quiere avanzar con legislación que está vinculada a estas agendas de reforma económica, va a tener que recurrir probablemente a la oposición si es que el kirchnerismo decide bloquearlo. Y ahí la oposición está muy bien posicionada para poder garantizar los votos necesarios para avanzar con estas reformas. Entonces es una cuestión de pragmatismo, es una cuestión sobre cómo sigue llevando adelante su relación con el kirchnerismo y sobre todo si sabe establecer los canales de diálogo necesarios con la oposición para que esa relación sea fluida y constructiva. Hablando de la relación, por ejemplo, con el Venezuela, desde afuera parece que efectivamente Alberto Fernández intenta calmar la relación con el kirchnerismo, no reconociendo a Maduro como presidente de Venezuela, pero aceptando el hecho que el chavismo manda en Venezuela y encontrando AMLO en México. ¿Es, según usted, una manera justamente para calmar las aguas, calmar la situación y seguir con su propia agenda a nivel nacional? Creo que hay dos elementos claves ahí. Por un lado, efectivamente tiene que ver con un poco los sectores que están dentro de su propia coalición, los cuales tienen una perspectiva sobre Venezuela en la cual perciben a las acciones internacionales en torno a Venezuela como parte de una agenda injerencista de los Estados Unidos que busca derrocar un régimen, ¿no? Entonces ese sector dentro de la coalición de Alberto está, efectivamente. También hay sectores dentro de su coalición y de su propio gabinete o futuro gabinete que sí perciben de que lo que está pasando en Venezuela no es aceptable. O sea, hay una vulneración de la democracia, de que hay violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Entonces, ahí es que vemos que sugiere una posición que no es la posición cubana, no es la posición del Grupo de Lima, sino apunta a emular a ciertos elementos que han estado presentes en la posición de México y de Uruguay, ¿no? Apuntar a las instancias de negociación, evitar la retórica un poco más fuerte que puede tener el Grupo de Lima y obviamente alejarse lo más posible de la retórica más belicista que en algunos momentos ha tenido los Estados Unidos. Entonces, eso tiene que ver con sus propias coaliciones internas y también probablemente esté vinculado con cómo quiere ver su relación con los Estados Unidos, ¿no? Es muy probable de que este viaje a México, que la reunión con Correa, que el apoyo a Evo Morales, que esta posición semineutral frente a Venezuela tenga que ver con calmar los ánimos dentro de su coalición a esos sectores un poco más radicalizados, mientras a la vez se prepara para ir acercando los lazos con los Estados Unidos. Es muy posible que Alberto Fernández quizás considere que es prioritaria una buena relación con los Estados Unidos, y esto se vincula con la deuda, pero se vincula con otros elementos. Entonces va a necesitar compensar esa relación cercana con los Estados Unidos con elementos discursivos un poco más alineados con ese sector más radicalizado. Alberto Fernández para nosotros, sobre todo en Europa, es un animal extraordinario, en el sentido que alguien dice que es un hombre de izquierda, un hombre que sí tuvo diferencias con el kirchnerismo, pero es hombre de izquierda. Otros lo definen como un socialdemócrata. Alberto Fernández es también un profesor de derecho, es un intelectual de toda manera, puede gustar o no, pero tiene cabeza, tiene cerebro. ¿Quién es Alberto Fernández según usted? ¿Qué se puede decir sobre su carrera política, sobre sus decisiones? Alberto Fernández es un animal político, se ha logrado mover dentro de diferentes corrientes dentro del peronismo, se ha sabido posicionar, ha sido sobreviviendo, pero aparte fortaleciéndose a momentos, bajando el perfil cuando era necesario, reapareciendo cuando también era necesario. Eso demuestra que tiene una gran habilidad.
Atribuirle características ideológicas se me hace muy difícil a alguien que ha estado vinculado con tanto el neoliberalismo dentro del peronismo como sectores más de izquierda dentro del peronismo. Es difícil realmente tratar de encasillarlo a Alberto Fernández dentro de una corriente ideológica, aunque a mí me cuesta realmente mucho percibirlo como una persona de izquierda. Creo que ahí es justamente parte de donde podemos llegar a ver los conflictos con el kirchnerismo dentro de su propia coalición gobernante. Va a tener posturas de que no van a coincidir con la línea discursiva e ideológica del kirchnerismo, y ahí es que se pueden ir generando esas fracturas. Pero es también justamente esa postura de él lo que puede ser de que sea el mejor indicativo de que tiene las herramientas, por lo menos, para ser pragmático, ¿no? Esa es la gran duda, si va a lograr ser pragmático. Y antes mencionaba si tenía, por ejemplo, los diputados necesarios. No solo va a ser de los diputados necesarios, va a poder ser de que realmente el gabinete que él quiere conformar sea el gabinete que él quiere y no el que le imponga. Si él logra eso, le va a dar un nivel de autonomía necesario en los procesos de toma de decisión que no podría llegar a tener si realmente el gabinete lo tiene infiltrado por jugadores o figuras importantes del kirchnerismo. Entonces, es muy difícil definir quién es Alberto Fernández, y creo que nos vamos a enterar mucho más de quién es o quién va a ser, porque claramente es una figura que sabe mutar, es un camaleón en ese sentido, dentro de los primeros 100 días de gobierno y sobre todo cuando se anuncie el gabinete. Y podría, por ejemplo, hacer algo en contra de las interferencias, de las injerencias de ese eje bolivariano, eje de izquierda, porque sí, los gringos, los americanos ingeren en los asuntos interiores de algunos países en América Latina, pero la izquierda bolivariana también. Sí, yo hoy por hoy diría que el alcance que tiene ese movimiento en la región es un poco más limitado de lo que algunos actores quieren atribuirle, ¿no? Estamos hablando de que agentes venezolanos en Chile y tratando de desestabilizar. Me cuesta un poco ver con claridad de que eso realmente sea así. Creo que en verdad lo que hace Maduro y Diosdado Cabello es que lo aprovechan y tratan de capitalizar eso para mostrarse más fuertes de lo que realmente son. Pero el hecho que al mismo tiempo tantos países reaccionen en esa manera, ¿cómo lo lee usted? Lo leo como un problema que es reiterado e histórico en América Latina. Tenemos serias fallas estructurales en nuestros modelos de desarrollo económico y social. Mantenemos grandes sectores de la población que están completamente insatisfechos por diferentes razones sobre el estilo de vida, las condiciones de vida y las posibilidades de progreso que tienen. Y en diferentes situaciones y con diferentes gatillos, ese tipo de frustraciones se terminan expresando en las calles. A veces esa frustración se expresa a partir de un resultado electoral no reconocido, caso Bolivia. A veces se expresa por medio de una suba de un boleto, caso Chile. Entonces, las razones, los gatillos que inician ese tipo de protestas son múltiples, pero en general se vincula con estos problemas estructurales que tienen casi todos los países de la región y que son muy difíciles de lidiar y prestar soluciones a los mismos. Y es aún más difícil prestar soluciones a esos problemas cuando las demandas tampoco son claras. Porque en Chile vimos, se retrotrajo la cuestión del boleto, pero las protestas continúan. Porque las frustraciones van mucho más allá del costo de un boleto. Tiene que ver con una diversidad de cuestionamientos al modelo de desarrollo, pero también tiene que ver con frustraciones que son muy difíciles de canalizar como propuestas concretas para que un gobierno tome y implemente como políticas públicas. Y en Europa se está viendo esta polarización, se ve en Italia, se ve en Alemania, se ve en Francia, se ve en España, e incluso se ve en el Reino Unido, antes y pro Brexit, si esa Brexit pasará. Es cierto que aquí hay dos bandos, un bando neoliberal y un bando de izquierda. ¿Qué es exactamente el neoliberalismo? ¿Existe efectivamente ese neoliberalismo o son matices diferentes en cada país?
A ver, si empezamos por Argentina, yo cuestionaría que realmente se divida entre un bando neoliberal y uno de izquierda. Primero que todo, porque la expresidente... Es la manera de leer las cosas en Europa, que Claro, yo creo por equivocada. supuesto. Por supuesto, y no, creo que hay muchos más matices internos. Por eso me refería al caso de la expresidenta y futura vicepresidente Cristina Fernández, que formó parte del gobierno de Carlos Saúl Menem durante los años 90, o sea, cuando el peronismo se mostró como liberal o neoliberal, diputados, senadores, diferentes figuras relevantes, gobernadores dentro del peronismo, apoyaron este tipo de medidas de corte neoliberal. Y en el futuro después se reconvirtió en un ámbito de izquierda autoproclamado progresista, ¿no? A pesar de que ese progresismo también bloqueó durante 8 años la discusión sobre el aborto en Argentina, siendo la primera vez que había una mujer presidente del país, ¿no? Entonces, es difícil encasillarlo. Y cuando vemos a Macri, a mí me cuesta mucho decir que Macri es neoliberal. ¿Hay elementos liberales dentro de su gestión? Sí. ¿Hay elementos de centroizquierda? Hay elementos de centroizquierda. ¿Hay elementos desarrollistas? Hay elementos desarrollistas. Entonces, a veces tratar de encasillarlo me parece un poco difícil. En todo caso, en el caso argentino me parece de que lo que se ve mucho más claramente son dos patas, una peronista y una no peronista. Cosa que no se había dado durante mucho tiempo en Argentina. Durante mucho tiempo la política había sido dominada sobre todo por el peronismo. Los gobiernos no peronistas no terminaban sus mandatos. Esta es la primera vez que va a ocurrir eso, y no solo va a ocurrir, sino que el presidente saliente sale como probable o posible líder, suerte de líder de la oposición, ¿no? Entonces eso está cambiando un poco el mapa político en Argentina. En el resto de la región me parece que es muy difícil también de definirlo, encasillarlo en dos grandes tendencias. O sea, el movimiento en torno a Bolsonaro fue completamente inesperado. O sea, en 2013 estábamos en el medio de las protestas en Brasil, nadie le parecía realmente factible de que íbamos a ver un surgimiento de Bolsonaro y una derecha tan conservadora de forma tan rápida como llegando a la presidencia en tan pocos años, ¿no? A pesar de que estaban los indicios en torno a los grupos evangelistas, los grupos conservadores, la corporación militar y todo esto. Pero también comparar, por ejemplo, a Bolsonaro con Piñera también me parece que es algo difícil, no solo en términos de sus perfiles públicos y sus elementos discursivos, sino también en torno a las características centrales de sus gestiones. ¿Superará este país, y no lo digo como crítica, lo digo con curiosidad, superará este país, Argentina, el peronismo para incluso una manera diferente de ir a la izquierda? Lo veo difícil. El peronismo lleva 70 años en Argentina, está muy arraigado. ¿Y según usted cambió, se ha desarrollado o...? Que el peronismo no tiene tanto que ver con ideología, tiene que ver mucho más con tener los instrumentos necesarios para permanecer en el poder, ¿no? Y por eso ha sido esa capacidad de mutar entre la izquierda y la derecha a medida de que los vientos soplan para un lado o para el otro. Por eso han habido tantas confrontaciones dentro del mismo peronismo. Por eso el peronismo gana las elecciones, sobre todo cuando está unido, y cuando no está unido, como en el 2015, las gana la oposición. O sea, en ese caso ganó Macri, que pudo aprovechar ese contexto de un peronismo dividido. Pero el peronismo en términos ideológicos es muy difícil de definir, porque siempre ha sido muy fluido y se ha adaptado a las circunstancias que mejor veía o como más adecuadas en el contexto electoral. En otros países hay también nuevos actores, es decir, por ejemplo, nuevos sindicatos, porque los jóvenes, sobre todo, con el mercado del trabajo que cambia así, no se encuentran a gusto con los viejos sindicatos. Aquí en ese país, los sindicatos me parece que tienen una relación muy estrecha con el peronismo. ¿Podría cambiar, según usted, incluso esto con nuevos actores, con nuevas maneras de organizarse de los jóvenes, por ejemplo? Mira, atrás de los sindicatos lo veo un poco difícil, principalmente porque los sindicatos... ¿Puede volver a repetir? Porque eso me sirve, si puede volver a repetirlo, los sindicatos. Lo veo difícil,
Porque en Argentina los sindicatos, primero que todo, que tienen una cantidad de poder y de control que es un poco desproporcional o incluso mucho mayor a lo que vemos en otros países de la región o otros países del mundo. Son estructuras y corporaciones muy consolidadas que tienen un vínculo muy cercano con el peronismo, pero que también tienen la capacidad de marcar y definir la agenda política de forma contundente. Un ejemplo claro se dio en estos días. Cuando Macri en 2015 asume, los sindicatos se movilizan exigiendo un bono de fin de año ante la situación económica y social del país. Exigen que se dé ese bono. Ahora, ante lo que supuestamente es una situación económica y social mucho peor a la del 2015, por lo menos así se expresan desde los sectores del peronismo y de los sindicatos, los mismos sindicatos están llamando a un pacto social y a no exigir los bonos y a congelar los salarios, ¿no? ¿Por qué? Porque están alineados claramente con el nuevo gobierno peronista. Entonces, esa función que ellos cumplen les ha otorgado un espacio de poder muy amplio en Argentina. Son un aliado esencial para los gobiernos de turno, y si no son aliados, son actores que tienen que ser contenidos, y contenido significa con recursos financieros para aplacar a esos sectores. Entonces ellos, cuando están alineados con la oposición, lo que logran es condicionar al gobernante en torno a las medidas económicas, políticas y sociales que puede llevar adelante, y cuando están alineados con el gobierno de turno se ve beneficiado porque le da el espacio de maniobra necesaria para tomar las decisiones en esos tres ámbitos que vean necesarias. Gracias. No, por favor, un placer.